Una clase política que ha sido irresponsable, que ha demostrado que son verdaderos traidores a la patria, que carecen de conciencia patriótica. La realidad es que nosotros tenemos que mirar, es atacar a los irresponsables que nos han gobernado durante los últimos 28 años, que son los verdaderos responsables de esta situación. O sea, esto no es un problema de que tú vas a mandar a 10 haitianos para Haití. No. Es un tema de que tú selles nuestra frontera. Porque hasta que nosotros tengamos una frontera porosa completamente allí y que no hay una política de verdaderas consecuencias a los traidores de la patria, vamos a seguir siendo víctimas de la maquinación. Pero esa... Seguimos con esta programación de Matutino Su Mundo. Tenemos un invitado muy especial, un hombre de compromiso social, Isaías Ramos, el doctor Isaías Ramos, un hombre que siempre tiene posturas directas, verticales respecto de los problemas sociales de nuestro país. Buenos días, doctor. Buenos días, de verdad, muy grato poder estar aquí compartiendo con ustedes, a pesar de estos momentos que embargan el corazón de cada dominicano. Pero aquí estamos en la lucha y ¿verdad? Para que podamos conversar y reflexionar sobre todas las cosas que envuelven nuestro país. Bueno, usted escuchó, teníamos aquí al expresidente del Instituto Duartiano y presenta una problemática seria sobre este tema migratorio en nuestro país. Y el presidente ha establecido 15 puntos. ¿Usted tiene alguna observación sobre esta posición del gobierno? Déjame decirte que el 27 de febrero del 2021 mis lágrimas salieron de acá, cuando el presidente actual, Luis Abinader, habló de que iba a hacer una verja perimetral para terminar de una vez con todas con el tráfico ilegal de personas, con el tráfico de mercancía y todas esas cosas. Han pasado 4 años y meses y casi 5 años, podríamos decir, y él que prometió que en 2 años iba a tener eso, cuando se le pregunta simplemente da respuestas vacías y sin ningún fundamento. Entonces, efectivamente... Seguimos con esta programación de Matutino Su Mundo. Tenemos un invitado muy especial, un hombre de compromiso social, Isaías Ramos, el doctor Isaías Ramos, un hombre que siempre tiene posturas directas, verticales respecto de los problemas sociales de nuestro país. Buenos días, doctor. Buenos días, de verdad, muy grato poder estar aquí compartiendo con ustedes, a pesar de estos momentos que embargan el corazón de cada dominicano. Pero aquí estamos en la lucha y ¿verdad? Para que podamos conversar y reflexionar sobre todas las cosas que envuelven nuestro país. Bueno, usted escuchó, teníamos aquí al expresidente del Instituto Duartiano y presenta una problemática seria sobre este tema migratorio en nuestro país. Y el presidente ha establecido 15 puntos. ¿Usted tiene alguna observación sobre esta posición del gobierno? Déjame decirte que el 27 de febrero del 2021 mis lágrimas salieron de acá, cuando el presidente actual, Luis Abinader, habló de que iba a hacer una verja perimetral para terminar de una vez con todas con el tráfico ilegal de personas, con el tráfico de mercancía y todas esas cosas. Han pasado 4 años y meses y casi 5 años, podríamos decir, y él que prometió que en 2 años iba a tener eso, cuando se le pregunta simplemente da respuestas vacías y sin ningún fundamento. Entonces, efectivamente, nosotros estamos cansados de promesas vacías, cuando la realidad es que tenemos que visibilizar los responsables de lo que está sucediendo, de esta invasión pacífica que ha habido en nuestro país, porque hasta que no conozcamos la raíz del problema, nosotros vamos a seguir recibiendo las mismas consecuencias, los mismos síntomas. Y efectivamente nosotros tenemos que entender que aquí hay una clase política que ha sido irresponsable, que ha demostrado que son verdaderos traidores a la patria, que carecen de conciencia patriótica. Y efectivamente, hasta que nosotros no entendamos esto y cambiemos el panorama, porque simplemente se quiere atacar el síntoma, que son la invasión, y no la causa, que es una frontera abierta. Recordemos, 2004
el 15 de agosto del 2004 al presidente Leonel Fernández se le dejó la ley promulgada, la ley 285-04, una ley que decía y mandaba que en 6 meses tenían que tener la reglamentación lista. ¿Cuándo sucedió eso? Más de 7 años después. Tuvimos más de 7 años sin política migratoria en nuestro país. Pero no solamente eso. Recordemos que el 12 de enero del 2010, de manera irresponsable, se permitió la frontera completamente abierta. Y dígame usted, nosotros los dominicanos, que no vivimos tan mal, que vivimos en una situación mucho mejor que ellos, estamos dispuestos a tomar un bote, dispuestos a hundirnos en el canal de la Mona o ser devorados por un tiburón, y aún así lo hacemos. Ellos que no tienen ningún régimen de consecuencia, que lo más que tienen que hacer es sobornar alguna autoridad corrupta, entonces van a llenar el país de extranjeros. Y la realidad es que nosotros tenemos que mirar, es atacar a los irresponsables que nos han gobernado durante los últimos 28 años, que son los verdaderos responsables de lo que tenemos, de esta situación. O sea, que estas medidas que anunció el presidente, ustedes entienden que no se van a cumplir, que van a ser palabras más de las que se han dicho durante todos estos años. Hay que reírse dentro de la gravedad de la situación que estamos pasando. Porque a la verdad, ¿cómo vamos a creer cuando él dijo que en 2 años iba a tener, no lo dije yo, lo dijo él en su discurso, que en 2 años íbamos a tener esa frontera sellada, que toda la verja perimetral iba a estar lista, que habló hace poco que íbamos a deportar 10.000 dominicanos, también hizo una comisión, porque siempre lo que se quiere, perdonen la palabra, no me gusta utilizarla, pero es ponerle un bobo al pueblo, para que el pueblo se entretenga y crea que están, y esto es un tema que los dominicanos tenemos que despertar, porque la realidad es que ellos no quieren vender que ellos han tenido éxito cuando han sido un verdadero fracaso. Ellos entienden que cuando nosotros hablamos de una manera desnuda y decimos la verdad, estamos actuando de manera negativa, todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es, y entendemos que nosotros podemos rescatar a este pueblo todavía de esas garras que nos han tenido durante 28 años, hundiéndonos en la perversidad, en el embrutecimiento, en el endeudamiento, y que nosotros podemos revertir esa situación por ese Estado social y democrático de derecho que tenemos en nuestra Constitución y que algún día vamos a hacer realidad. Para el 24 de este mes, la vieja orden dominicana de corte nacionalista, y que se le atribuye pues la presión para que el presidente Luis Abinader emitiera el pasado domingo las 15 medidas migratorias. ¿Tú crees que ese llamado al 24, cuando se cumplen 61 años, si no me falla la memoria, de la revuelta de abril, debe mantenerse ante la situación de tristeza provocada por la tragedia de Yese, doctor Isaías Ramos? Mira, la vida continúa. Lo que yo entiendo que lo del Yese nos llama, es un llamado que yo entiendo que Dios nos está haciendo, a que nosotros busquemos de Él, de que nos acerquemos, porque la verdad es que hemos sido tan rebeldes ante Dios, hemos querido vivir una vida de tanta injusticia, de tanta maldad entre nosotros mismos, los dominicanos, de tanta desconfianza, que yo creo que eso es lo que nos está llamando a que nosotros nos unamos, para que cambiemos este panorama que yo lo veo oscuro, si nosotros los dominicanos no aprovechamos estos momentos para reflexionar y acercarnos a la palabra de Dios, porque al fin y al cabo, usted pone a ver, nosotros somos un país bendecido y quizás por eso hemos sido tan bendecidos, porque tenemos una frontera del otro lado, acabándose el mundo de aquel lado, y todavía aquí estamos bien porque tenemos una bandera con una cruz, con un escudo, lo más puro, con primero Dios, patria y libertad. ¿Le estamos haciendo honor a eso? No le estamos haciendo honor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Le estamos haciendo honor a eso? No, hemos implementado, hemos permitido, hemos sido tolerantes a que vivamos de la mentira. Y esto tiene que desnudarse, conocerse la realidad, porque si nosotros tenemos esta constitución maravillosa, que yo entiendo que Dios nos ha regalado de
el Estado social y democrático de derecho, y nosotros estamos viviendo en un Estado corporativista, de partido y clientelista, y no viramos la tortilla para poder hacer realidad esto y que todos los dominicanos podamos vivir en dignidad, entonces seguiremos siendo cómplices de esta situación. ¿La huelga debe mantenerse o no? Mira, yo creo que el contexto cambia rápidamente, pero yo creo que lo que nosotros tenemos que replantear, cuál es el fin, cuál es la causa para hacer esa huelga, cuando ahora mismo creo... Perdón, no es una huelga, es una manifestación. La manifestación, una yo lo que marcha creo al es que Palacio nosotros, Nacional. como dominicanos, lo que tenemos que buscar es un pacto. Un pacto ¿Usted no respalda, social. usted no respalda esa marcha frente al Mira, Palacio? es que, oye, No, pero me extraña de el usted, pueblo no coger eso. dominicano, No, perdón, no, el pueblo discúlpeme, doctor. dominicano no es el problema dominicano. No, discúlpeme, el doctor. problema dominicano no es solo el tema de la invasión, porque la invasión es un síntoma de la enfermedad. Nosotros tenemos que trabajar para curar a este pueblo que está enfermo, y es porque está dirigido por una clase política carente de conciencia. Pero me extraña. Pero No lo estoy conociendo, doctor. Perdóneme, yo hoy no lo estoy conociendo entonces. Lo que yo conozco de usted, estos años que lo venimos observando con posiciones firmes, verticales, correctas, hoy, ¿cómo que usted ahora dice que no respalda un plantón frente a al poder, al símbolo del poder, como es el Palacio de la Presidencia, para reclamar acciones frente a algo que usted está denunciando? Es que yo no he dicho, es que yo en ningún momento no he dicho que estoy en contra. Dije que podemos analizar el tema un poco mejor, porque la verdad que no conozco bien el contexto de lo que se quiere hacer allí. Entonces, no puedo hablar de un tema que decir ni que estoy en contra ni a favor de un tema que en verdad no conozco de manera No, pues yo se lo voy a explicar. No, pues yo se lo voy a explicar, doctor. Discúlpeme, se lo voy a explicar. Pero conocemos de la todos. vieja orden, usted está a favor, antigua la antigua orden. orden, usted está a favor de lo que ellos Vieja. están, es vieja, sigue siendo antiguo. ¿Tú crees que te meterse el ladrillo de Monclús? Lo que ellos han venido enarbolando en los últimos días y como lo han manejado el tema, ¿usted está de acuerdo con ello? ¿Lo apoyaría en Es toda que yo esta no causa? estoy en atacar los síntomas, esto hay que atacar es la enfermedad, y la cura viene cuando en el momento que nosotros los dominicanos entendamos que los verdaderos causantes de esta situación son los que nos están gobernando. Entonces, ¿que ¿de qué vale tú atacar el síntoma, quitarle la fiebre ahora para que mañana continúe la fiebre? Esto no es un problema de que tú vas a mandar a 10 haitianos para Haití. No. Es un tema de que tú selles nuestra frontera, porque hasta que nosotros tengamos una frontera porosa completamente allí y que no hay una política de verdaderas consecuencias a los traidores de la patria, vamos a seguir siendo víctimas de la maquinación. Pero esa marcha, Como dijo Duarte, es simplemente ese eso. plantón, no hay otra cosa. doctor, que no sea pero ese esa. plantón es diciéndole al que tiene que tomar las decisiones que estamos Pero aquí. ¿quién dijo que tiene la decisión? La decisión es del pueblo dominicano de expulsar, de inhabilitar una clase política que ha demostrado que es traidora de la patria y enemiga del pueblo dominicano. Isaías, No hay entonces- otra salida, no hay otra salida aquí que no sea salir de una clase Isaías, política carente de patriotismo. Sigue siendo y de moral. entonces, sigue siendo, a pesar de los grandes esfuerzos que está haciendo el gobierno dominicano con el tema migratorio, sigue siendo la frontera imaginaria. Claro que sí, aquí en nuestra frontera, lamentablemente, aquí lo que se hacen es que la tarifa se la suben. Cuando las cosas se ponen un poco complicadas y llevan a un haitiano, deportan a un haitiano, si pagaba 16,000 pesos, lo ponen a pagar 20,000, 22,000 pesos, y lo que van es enriqueciéndose más con la traición, con la irresponsabilidad de lo que se ha hecho en nuestro país. Porque Señor, lo eso se es ha hecho en grave lo nuestro que él está país diciendo. Es irresponsable completamente. O sea, la tarifa Es un subió. campo donde hay más haitianos que dominicanos. Aquí hay sectores que dependen total y absolutamente ya de la mano de obra extranjera, que tampoco no es que podemos salir de la noche a la mañana, porque esto es una estrategia que hay que hacer a corto, a mediano y largo plazo. Esto no es una cosa de una locura, porque a veces yo veo a una gente decir, no, que hay que despachar a todos los haitianos, pero son gente que nunca han producido ni siquiera una mazorca de maíz, que no saben lo que es construir ni siquiera una letrina, ¿entiendes? Entonces nosotros tenemos que, ya el daño está hecho, lo que tenemos que buscar la manera de cómo vamos a salir de ese daño, pero de ese daño se nos requiere una estrategia a corto,
mediano y largo 13 plazo. kilómetros de la frontera, 13 kilómetros del muro, dice el presidente. Es una burla al pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque, óyeme, una persona que dijo que en 2 años iba a tener la frontera sellada, iba a tener la verja perimetral lista en 2 años, y mira, van 5 años casi, y lo que lleva son 54 kilómetros, mal hecho. Con blog de 6, que usted me dijo de ¿Y que en cuánto fue que subió la Es una tarifa, burla, Isaías? Usted ¿eh? dijo que subió la tarifa. ¿En cuánto fue que subió? ¿Cuánto es que se está pagando ahora para Las medidas. Garantizar la frontera. Yo escucho que de 16 pasó a 20, que de 20 ¿Pero pasó qué a 22. tarifa es esa? Y es un negocio lo que tienen. Para dejarlo Una entrar. responsabilidad. Aquí hay alguien preso por traición a la ¿Y patria. quién cobra esa tarifa? Conocemos un traidor de la patria que esté condenado. Pedro Santana. Ok, ¿Pero qué pasó? doctor, ¿Y dónde está Pedro? En el se Partido pagó la Nacional. tarifa. Entonces, Claro. doctor, José cuando Tomás, usted se está discúlpame. refiriendo a la mafia que opera Ajá, en la ahí, frontera dale, o a los miembros de migración que recogen a los ciudadanos haitianos indocumentados y luego dice la gente los liberan a cambio de dinero. ¿Quién es que ¿Cuál de las cobra, dos? Ese es el tema cuando queremos trabajar solamente con los peones. Aquí es la cabeza, son las cabezas, los cómplices verdaderos de esta... ¿Pero cuáles son las cabezas, entonces? La élite política, porque vamos a estar reconociendo, no son 2 o 3, son varios, no podemos mencionar, pero están ahí todos. Y Doctor, yo le mencioné ahorita cómo comenzó todo. Doctor, solo Del la élite 2004 política. al 2011, sin política migratoria. El 12 de enero del 2010, con la frontera abierta. El presidente de la República no hace llorar, no emociona en el 27 de febrero del 2021 de que iba a tomar medidas drásticas y no hizo absolutamente nada, sino que ponerle un bobo al pueblo dominicano para que se entretuviera mientras la invasión continuaba y de manera consistente ha ido aumentando. Ahí Bueno. está, ahí está. Que hay postura, por eso es que yo lo respeto al doctor Y yo lo Isaías. admiro a él. Por eso es que yo lo respeto. Se me estaba aflojando. Pero tú dijiste que había cambiado. No, pero ya. Ya va, Está cambiando el discurso. Sí, ya sí, apretó, sí, ya no, porque apretó. yo lo conozco, es un hombre con Sí, la firme. con- De armas a tomar. con rifle al ristre. ¿Cómo es? Sí. Al ristre, al ristre. Al ristre. Sí, sí. Doctor, hay otros temas sociales en nuestro país que evidentemente impactan. Se está hablando del caso Pulpo, donde se ha pedido 20 años de prisión para el hermano del expresidente Danilo Medina. El tema de la corrupción, ¿llegó hasta ahí o sigue? La verdad que es penoso que en nuestro país se quiera continuar con el circo que utilizan la justicia, porque aquí la justicia la utilizan para darle pan y circo al pueblo, mientras continúan aumentando la corrupción cada día más. Aquí no ha habido justicia. Aquí creo que hay un comunicador que escribió un libro en estos días para tratar el tema y de hablar del gran éxito que ha habido aquí en la justicia en los últimos tiempos, de que sometieron a ex ministros, que hubo 3 ministros presos, que recuperaron qué sé yo cuánto dinero. Eso es una verdadera burla a este pueblo. Es lavarle los recursos que le robaron a este pueblo para que estas personas queden limpias completamente y nadie luego pueda hacer absolutamente nada, porque nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Entonces, aquí lo que ha habido es una selección de personas y que de manera controlada lo acusan para darle pan y circo al pueblo, pero no con el fin de acabar con la impunidad, porque al fin lo que protege esta partidocracia es el status quo de la impunidad. Es un show mediático, entonces. Óyeme, aquí lo que se busca es que el status quo de la impunidad se pueda sostener y por eso se traspasa la banda presidencial a alguien por lo general que pueda garantizar esa impunidad al siguiente que viene. Entonces, aquí no podemos hablar nada de eso, aquí tenemos que desnudar esta situación. Doctor. Y nosotros hemos sido secuestrados por una clase política que nos está oprimiendo y nos está llevando a algún callejón sin salida. Pero es el pueblo que vota, doctor. Entonces, ¿qué es lo que somos nosotros mismos quienes llevamos a esa Elegimos. persona al poder? Mira, a la verdad que así cualquiera gana, porque esto es lo que yo llamo una dictadura clientelar, porque
es una dictadura clientelar. Mira, tú te pones a ver aquí, por ejemplo, la ley de educación, la 6697, y tú miras el fin de la ley de educación, de formar a buenos ciudadanos conscientes, participativos y todas esas cosas. Y tú pensar que 28 años después nosotros todavía carecemos de ese fin, de que se trabaje para que el pueblo se eduque, sino todo lo contrario. Se utilizaron métodos en aquel momento que todavía se siguen utilizando, que fue el pagar para no matar, pervertir para no matar en vez de educar. Entonces es lo mismo que ha seguido aumentándole los puntos de droga, los colmadones, las bancas estas de apuestas, todas esas cosas que destruyen la dignidad del ser humano, porque no hay una mejor manera de esclavizar a las personas que a través de la, de la maldad, de la iniquidad. ¿Y qué se pudiera hacer para reivindicar? No, oye, solamente una sola cosa: cumplir con la ley de 6697. Aquí se comienza a implementar la ley 6697 y sus fines, y esto cambia completamente. En 2 años tenemos, y si nosotros implementamos esta constitución del Estado social y democrático de derecho, esto cambia en 2 años, porque al fin y al cabo, esto, la gente te dice, no, porque eso es progresivo. Llevamos 15 años con esta constitución, y no han hecho absolutamente nada, sino que profundizar el Estado corporativista, el Estado de partido y el Estado clientelar. Sin embargo, no han hecho absolutamente nada, y nuestra ley de desarrollo, Estrategia Nacional de Desarrollo, justamente decía que para el 2000, en su visión hablaba de que para el 2030 tendríamos ya que estar viviendo en un Estado social y democrático. ¿Y qué ha pasado? Nada. Doctor, volviendo al tema judicial y la corporación política y corporativa y también judicial. Tribunal, un titular que envía Trifolio, un resumen que me parece muy interesante. Dice: tribunal extingue proceso penal contra Miki López. Ese fue el segundo tribunal colegiado de La Vega. De La Vega. La extinción penal en contra de José Miguel López Florencio, Miki López, por un caso por el que ya fue condenada su esposa, diputada de La Vega en ese momento, Rosa Amalia Pilarte, fue condenada a 5 años en jurisdicción privilegiada en la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el segundo tribunal colegiado de La Vega declara la extinción penal en contra de su esposo. Pero es que no nos extrañe nada, señores. Miren, si esto es una justicia que sentencia a los inocentes y exonera a los culpables y a los criminales, entonces, ¿qué podemos esperar? El tema es que este problema no es ya de ellos, es un problema de nosotros, del pueblo dominicano, que si no nos empoderamos y buscamos liberarnos de esta clase política, seguiremos siendo víctimas de su maquinación. Es simplemente eso. Esto no es asunto de extrañar, porque ¿cuánto tiempo ya no tienen ellos haciendo lo mismo y llenando las cárceles de inocentes? Mientras los verdaderos responsables de todas las desgracias del pueblo dominicano andan por ahí en opulencia, viviendo y tomando buenos vinos y cenando y almorzando de manera opulenta, mientras los barrios de nuestro país, la Ciénaga y esos sitios, la gente se pelea por un bocado de comida. Entonces, eso es simplemente, si no queremos entender la realidad que estamos viviendo, entonces continuemos recibiendo los remalazos, eso con esa tirigüillo que le daban a uno antes, ¿verdad? Las pelas. Finalmente, claro que sí. Doctor, dos cosas, pero bien preciso, porque usted también es un empresario, y este tema de los aranceles impuestas, aunque ya fueron suspendidas por 3 meses. Están en un plazo. Todavía. En un plazo, pero 90 días. Pero sí, 3 meses. 3 meses. El tema de esos temas de los aranceles, cómo debe el gobierno dominicano abordarlo, y un tema que usted me imagino que se verá directamente involucrado dentro de un tiempecito, la decisión de las candidaturas independientes, porque nosotros lo vemos con una postura, pero quisiéramos saber si usted utilizaría ese recurso jurídico de candidatura independiente. Mira, nosotros estamos abiertos con el tema de candidatura, estamos abiertos completamente a todas las posibilidades. No podemos cerrarnos. Lo que sí, nosotros queremos que esto se haga una realidad y que las cosas se hagan de acuerdo a nuestra Constitución,
porque tampoco podemos permitir que las cosas se hagan obviando, ignorando los derechos constitucionales, que de eso se trata las candidaturas independientes. Entonces, por la otra parte, con el tema de los ¿Usted la utilizaría ese recurso? Claro que sí, por supuesto, 100%. Es la forma más idónea para poder proyectar un proyecto de país y de nación auténtico para el pueblo dominicano, donde podamos darle al pueblo una visión de lo que podemos lograr, del país que podemos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, y de los hijos que también podemos dejarle a nuestra patria. Entonces, yo creo que no hay una figura más idónea que esas candidaturas independientes, que no están atadas ni están viciadas a esta clase política tradicional que honestamente da mucho que decir. Por la otra parte, con el tema de las aranceles, nosotros no estamos siendo prácticamente afectados con un 10%, cuando la mayoría está sobre el 10%. Y yo creo que también tenemos que aprender de lecciones como de Claudia Sheinbaum de México, que de verdad está haciendo un tremendo trabajo, una verdadera estadista. Ha salido de allí, y yo entiendo que ella está saliendo airosa de todas estas provocaciones. Cuando usted dice, por ejemplo, lo ha sostenido en varias ocasiones en el transcurso de esta conversación, que la clase política no está preparada ni está interesada en hacer los cambios que requiere la República Dominicana para defender la soberanía, para defender la libertad y la institucionalidad, y dice que es el pueblo. Pero, por ejemplo, tenemos un grave problema, porque en las elecciones pasadas la abstención electoral estuvo casi en un 50%. Entonces, si la gente no va a votar, ¿cómo podemos lograr llevar a la presidencia de la República y a los principales cargos a gente verdaderamente comprometida con los intereses del país? Pero fíjate una cosa, yo me siento ser bien dominicano y preocupado por mi país, pero yo tengo más de 20 años que no voto. Porque yo no es mi ética de la responsabilidad, simplemente es mi ética de la convicción. Porque cómo yo voy a estar votando por una persona, por el menos malo, o por alguien que no entiendo que va a ser más de lo mismo. Yo entiendo que efectivamente lo que hay que hacer es realidad esta constitución, de que todos los dominicanos tengamos derecho a participar, de elegir y ser elegidos, y que la verdadera soberanía popular reside en el pueblo, como lo dicta el artículo 2 de nuestra Constitución, no en los partidos políticos. Entonces, el problema es que nosotros, lo que entiendo que debemos de trabajar desde cero, porque la partidocracia ha sido secuestrada, desde cero trabajar para hacer un proyecto de país en base a esta Constitución y a las necesidades que tiene el pueblo, que estemos muy de acuerdo todos de que aquí se ha acumulado una deuda social inconmensurable, aparte de la deuda económica externa que se ha producido durante los últimos 28 años. Pero es que esa Constitución, doctor, establece que son los partidos políticos los que deben sostener y conducir ese proceso de participación electoral. Es a través de los partidos políticos. Ahora ellos se han abierto la posibilidad de la participación ciudadana, no de los partidos. Los partidos políticos simplemente son un vehículo, igual que las agrupaciones políticas, que los movimientos políticos, de enriquecer la pluralidad. La pluralidad. De eso es que habla. Entonces, aquí lo que se requiere es que haya una racionalidad, ¿verdad?, de esta Constitución, de que los fines y los medios sean acordes al espíritu de la Constitución, pero del Estado social y democrático. Con el debido respeto, pero para mí el que no vota no tiene derecho a hablar, porque usted está apoyando al que está, al no votar. No, eso por un lado, y por otro lado la Constitución. Yo vengo trabajando de hace mucho tiempo, trabajando con la sociedad, con los jóvenes, enseñándoles los derechos y los deberes ciudadanos, que efectivamente son los que pueden despertar a esta sociedad, porque al fin y al cabo votar por uno y el otro es sostener y convertirse en cómplice
de lo que ha sucedido en nuestro Pero país. sería en el último abstenerse, Elegir y ser elegido, la propia Constitución. Claro, pero elegir y ser elegido. Pero si no hay, si se te cierran los caminos. Aquí, lamentablemente, para que los caminos estén abiertos, tú tienes que ser cómplice de la corrupción, porque lo primero es que tú tienes que tener millones y millones de pesos. ¿Y cómo tú consigues los millones? Pero si usted no Vendiéndole vota, pero el si- alma al diablo. Reconozcamos la realidad, señores, porque al fin y al cabo, miren, nosotros todos estamos en el mismo barco y estamos en un barco a la deriva que está comenzando a tomar agua y podría hundirse. Lo que necesitamos es justamente poner este barco, enfilar este barco hacia un puerto seguro. Si decidimos Para que irnos no le hacia ocurra lo del Singapur, Titanic. Singapur, así es. Gracias al doctor Isaías Ramos. Hasta aquí nuestra entrega de hoy. Mañana nos vemos aquí en otra entrega más de Matutino Su Mundo. Gracias por sintonizarnos. Seguimos con esta programación de Matutino Su Mundo. Tenemos un invitado muy especial, un hombre de compromiso social, Isaías Ramos, el doctor Isaías Ramos, un hombre que siempre tiene posturas directas, verticales respecto de los problemas sociales de nuestro país. Buenos días, doctor. Buenos días, de verdad, muy grato poder estar aquí compartiendo con ustedes, a pesar de estos momentos que embargan el corazón de cada dominicano. Pero aquí estamos en la lucha y ¿verdad? Para que podamos conversar y reflexionar sobre todas las cosas que envuelven nuestro país. Bueno, usted escuchó, teníamos aquí al presidente, al expresidente del Instituto Duartiano, y presenta una problemática seria sobre este tema migratorio en nuestro país. Y el presidente ha establecido 15 puntos. ¿Usted tiene alguna observación sobre esta posición del gobierno? Déjame decirte que el 27 de febrero del 2021 mis lágrimas salieron de acá, cuando el presidente actual, Luis Abinader, habló de que iba a hacer una verja perimetral para terminar de una vez con toda con el tráfico ilegal de personas, con el tráfico de mercancía y todas esas cosas. Han pasado 4 años y meses y casi 5 años, podríamos decir, y él que prometió que en 2 años iba a tener eso, cuando se le pregunta simplemente da respuestas vacías y sin ningún fundamento. Entonces, efectivamente, nosotros estamos cansados de promesas vacías, cuando la realidad es que tenemos que visibilizar los responsables de lo que está sucediendo, de esta invasión pacífica que ha habido en nuestro país, porque hasta que no conozcamos la raíz del problema, nosotros vamos a seguir recibiendo las mismas consecuencias, los mismos síntomas. Y efectivamente nosotros tenemos que entender que aquí hay una clase política que ha sido irresponsable, que ha demostrado que son verdaderos traidores a la patria, que carecen de conciencia patriótica. Y efectivamente, hasta que nosotros no entendamos esto y cambiemos el panorama, porque simplemente se quiere atacar el síntoma, que son la invasión, y no la causa, que es una frontera abierta. Recordemos, 2004, el 15 de agosto del 2004, al presidente Leonel Fernández se le dejó la ley promulgada, la ley 285-04, una ley que decía y mandaba que en 6 meses tenían que tener la reglamentación lista. ¿Cuándo sucedió eso? Más de 7 años después. Tuvimos más de 7 años sin política migratoria en nuestro país. Pero no solamente eso. Recordemos que el 12 de enero del 2010, de manera irresponsable, se permitió la frontera completamente abierta. Y dígame usted, nosotros los dominicanos, que no vivimos tan mal, que vivimos en una situación mucho mejor que ellos, estamos dispuestos a tomar un bote, dispuestos a hundirnos en el canal de la Mona o ser devorados por un tiburón, y aún así lo hacemos. Ellos, que no tienen ningún régimen de consecuencia, que lo más que tienen que hacer es sobornar alguna autoridad corrupta, entonces van a llenar el país de extranjeros. Y la realidad es que nosotros tenemos que mirar, es atacar a los irresponsables que nos han gobernado durante los últimos 28 años, que son los verdaderos responsables de lo que tenemos, de esta situación. O sea, que estas medidas que anunció el presidente, ustedes entienden que no se van a cumplir, que van a ser palabras más de las que se han dicho durante todos estos años.
hay que reírse dentro de la gravedad de la situación que estamos pasando. Porque a la verdad, ¿cómo vamos a creer cuando él dijo que en 2 años iba a tener, no lo dije yo, lo dijo él en su discurso, que en 2 años íbamos a tener esa frontera sellada, que toda la verja perimetral iba a estar lista, que habló hace poco que íbamos a deportar 10.000 dominicanos, también hizo una comisión, porque siempre lo que se quiere, perdonen la palabra, no me gusta utilizarla, pero es ponerle un bobo al pueblo, para que el pueblo se entretenga y crea que están, y esto es un tema que los dominicanos tenemos que despertar, porque la realidad es que ellos no quieren vender que ellos han tenido éxito cuando han sido un verdadero fracaso. Ellos entienden que cuando nosotros hablamos de una manera desnuda y decimos la verdad, estamos actuando de manera negativa, todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es, y entendemos que nosotros podemos rescatar a este pueblo todavía de esas garras que nos han tenido durante 28 años, hundiéndonos en la perversidad, en el embrutecimiento, en el endeudamiento, y que nosotros podemos revertir esa situación por ese Estado social y democrático de derecho que tenemos en nuestra Constitución y que algún día vamos a hacer realidad. Para el 24 de este mes, la vieja orden dominicana de corte nacionalista y que se le atribuye pues la presión para que el presidente Luis Abinader emitiera el pasado domingo las 15 medidas migratorias. ¿Tú crees que ese llamado al 24, cuando se cumplen 61 años, si no me falla la memoria, de la revuelta de abril, debe mantenerse ante la situación de tristeza provocada por la tragedia de Yese, doctor Isaías Ramos? Mira, la vida continúa. Lo que yo entiendo que lo del Yese nos llama, es un llamado que yo entiendo que Dios nos está haciendo, a que nosotros busquemos de Él, de que nos acerquemos, porque la verdad es que hemos sido tan rebeldes ante Dios, hemos querido vivir una vida de tanta injusticia, de tanta maldad entre nosotros mismos, los dominicanos, de tanta desconfianza, que yo creo que eso es lo que nos está llamando a que nosotros nos unamos, para que cambiemos este panorama que yo lo veo oscuro, si nosotros los dominicanos no aprovechamos estos momentos para reflexionar y acercarnos a la palabra de Dios, porque al fin y al cabo, si usted pone a ver, nosotros somos un país bendecido y quizás por eso hemos sido tan bendecidos, porque tenemos una frontera del otro lado, acabándose el mundo de aquel lado, y todavía aquí estamos bien porque tenemos una bandera con una cruz, con un escudo, lo más puro, con primero Dios, patria y libertad. ¿Le estamos haciendo honor a eso? No le estamos haciendo honor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Le estamos haciendo honor a eso? No, hemos implementado, hemos permitido, hemos sido tolerantes a que vivamos de la mentira. Y esto tiene que desnudarse, conocerse la realidad, porque si nosotros tenemos esta constitución maravillosa, que yo entiendo que Dios nos ha regalado de el Estado social y democrático de derecho, y nosotros estamos viviendo en un Estado corporativista, de partido y clientelista, y no viramos la tortilla para poder hacer realidad esto y que todos los dominicanos podamos vivir en dignidad, entonces seguiremos siendo cómplices de esta situación. ¿La huelga debe mantenerse o no? Mira, yo creo que el contexto cambia rápidamente, pero yo creo que lo que nosotros tenemos que replantear, cuál es el fin, cuál es la causa para hacer esa huelga, cuando ahora mismo creo... Perdón, no es una huelga, es una manifestación. La manifestación. Una Yo lo que marcha creo al es que Palacio nosotros, Nacional. como dominicanos, lo que tenemos que buscar es un pacto. Un pacto ¿Usted no respalda, social. usted no respalda esa marcha frente al Palacio? Es que, oye, No, pero me extraña de el usted pueblo no hacer eso. dominicano, No, perdón, no, el pueblo discúlpeme, dominicano no es el problema dominicano. No, discúlpeme, el doctor. problema dominicano no es solo el tema de la invasión, porque la invasión es un síntoma de la enfermedad. Nosotros tenemos que trabajar para curar a este pueblo que está enfermo, y es porque está dirigido por una clase política carente de conciencia. Pero me extraña. No No lo estoy conociendo, doctor. Perdóneme, yo hoy no lo estoy conociendo entonces. Lo que yo conozco de usted, estos años que lo venimos observando con posiciones firmes, verticales, correctas, hoy, ¿cómo que usted ahora dice que no respalda un plantón frente a al poder, al símbolo del poder del
como es el Palacio de la Presidencia, para reclamar acciones frente a algo que usted está denunciando? Es que yo en ningún momento no he dicho que estoy en contra. Dije que podemos analizar el tema un poco mejor, porque la verdad que no conozco bien el contexto de lo que se quiere hacer allí. Entonces, no puedo hablar de un tema que decir ni que estoy en contra ni a favor de un tema que en verdad no conozco de manera pues yo se lo voy a explicar. No, pues yo se lo voy a explicar, doctor. Discúlpeme, se lo voy a explicar. Creo que lo conocemos. De la vieja orden, usted está a favor. La antigua orden, usted está a favor de lo que ellos están. Es vieja, sigue siendo antiguo. ¿Tú crees que te vas a meterse el ladrillo de Monclús? Lo que ellos han venido enarbolando en los últimos días y como lo han manejado el tema, ¿usted está de acuerdo con ello? ¿Lo apoyaría en Es toda que yo esta no causa? estoy en atacar los síntomas, esto hay que atacar es la enfermedad. Y la cura viene cuando en el momento que nosotros los dominicanos entendamos que los verdaderos causantes de esta situación son los que nos están gobernando. Entonces, ¿que ¿de qué vale tú atacar el síntoma, quitarle la fiebre ahora para que mañana continúe la fiebre? Esto no es un problema de que tú vas a mandar a 10 haitianos para Haití. No. Es un tema de que tú selles nuestra frontera. Porque hasta que nosotros tengamos una frontera porosa completamente allí y que no hay una política de verdaderas consecuencias a los traidores de la patria, vamos a seguir siendo víctimas de la maquinación. Pero esa marcha, como dijo Duarte, es simplemente ese eso. plantón, no hay otra cosa. doctor, que no sea pero eso. ese plantón es diciéndole al que tiene que tomar las decisiones que estamos Pero aquí. ¿quién dijo que tiene la decisión? La decisión es del pueblo dominicano de expulsar, de inhabilitar una clase política que ha demostrado que es traidora de la patria y enemiga del pueblo dominicano. Isaías, No hay entonces- otra salida, no hay otra salida aquí que no sea salir de una clase Isaías, política carente de patriotismo. Sigue siendo de moral. entonces, sigue siendo, a pesar de los grandes esfuerzos que está haciendo el gobierno dominicano con el tema migratorio, sigue siendo la frontera imaginaria. Claro que sí, aquí en nuestra frontera, lamentablemente, aquí lo que se hacen es que la tarifa se la suben. Cuando las cosas se ponen un poco complicadas y llevan a un haitiano, deportan a un haitiano, si pagaba 16,000 pesos, lo ponen a pagar 20,000, 22,000 pesos, y lo que van es enriqueciéndose más con la traición, con la irresponsabilidad de lo que se ha hecho en nuestro país. Porque Señor, lo eso que es se ha hecho grave en lo que él nuestro está país diciendo. es irresponsable completamente. O sea, la tarifa Es un subió. campo donde hay más haitianos que dominicanos. Aquí hay sectores que dependen total y absolutamente ya de la mano de obra extranjera, que tampoco no es que podemos salir de la noche a la mañana, porque esto es una estrategia que hay que hacer a corto, a mediano y largo plazo. Esto no es una cosa de una locura, porque a veces yo veo a una gente decir, no, que hay que despachar a todos los haitianos, pero son gente que nunca han producido ni siquiera una mazorca de maíz, que no saben lo que es construir ni siquiera una letrina, ¿entiendes? Entonces nosotros tenemos que, ya el daño está hecho, lo que tenemos que buscar la manera de cómo vamos a salir de ese daño, pero de ese daño se nos requiere una estrategia a corto, mediano y largo 13 plazo. kilómetros de la frontera, 13 kilómetros del muro, dice el presidente. Es o sea, una burla al pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque, óyeme, una persona que dijo que en 2 años iba a tener la frontera sellada, iba a tener la verja perimetral lista en 2 años, y mira, van 5 años casi, y lo que lleva son 54 kilómetros, mal hecho. Con blog de 6, que usted me dijo de ¿Y que en con blog cuánto de fue que seis. subió la Es una tarifa, burla. Isaías? Usted ¿Eh? dijo que subió la tarifa. ¿En cuánto fue que subió? ¿Cuánto es que se está pagando ahora para Las medidas. Garantizar la frontera. Yo escucho que de 16 pasó a 20, que de 20 ¿Pero pasó qué a 22. tarifa es esa? Y es un negocio lo que tienen. Para dejarlo Una entrar. responsabilidad. Aquí hay alguien preso por traición a la ¿Y patria. quién cobra esa tarifa? Conocemos un traidor de la patria que esté condenado. Pedro Santana. Ok, ¿Pero qué pasó? doctor, ¿Y dónde está Pedro? Perdón, En el se Partido tomó la Nacional. tarifa, entonces, claro. doctor, José cuando Tomás, usted se está discúlpame. refiriendo a la mafia que opera Ajá, en la ahí, frontera dale, Tomás. o a los miembros de migración que recogen a los ciudadanos haitianos indocumentados y luego dice la gente los liberan a cambio de dinero. ¿Quién es que ¿Cuál de las cobra, dos? Ese es el tema cuando queremos trabajar solamente con los peones. Aquí es la cabeza, son las cabezas, los cómplices verdaderos de esta... ¿Pero cuáles son las cabezas, entonces? La élite política, porque vamos a estar reconociendo, no son 2 o 3, son varios, no podemos mencionar, pero están ahí todos.
Y Doctor, yo le mencioné ahorita cómo comenzó todo. Doctor, solo la élite política. El 2011, sin política migratoria. El 12 de enero del 2010, con la frontera abierta. El presidente de la República no hace llorar, no emociona en el 27 de febrero del 2021 de que iba a tomar medidas drásticas y no hizo absolutamente nada, sino que ponerle un bobo al pueblo dominicano para que se entretuviera mientras la invasión continuaba y de manera consistente ha ido aumentando. Ahí Bueno, está, ahí está. Hay postura. Por eso es que yo lo respeto al doctor Y yo lo admiro a él. Por eso es que yo lo respeto. Se me estaba aflojando. Pero tú dijiste que había cambiado. No, pero ya. Ya no, va Está cambiando el discurso. Sí, Ya sí, sí, apretó, no, ya porque apretó. yo lo conozco, es un hombre con Sí, la firme. con De armas a tomar. con el rifle al ristre. ¿Cómo es? Sí. Al ristre, al ristre. Al ristre. Sí, sí. Doctor, hay otros temas sociales en nuestro país que evidentemente impactan. Se está hablando del caso Pulpo, donde se ha pedido 20 años de prisión para el hermano del expresidente Danilo Medina. ¿El tema de la corrupción llegó hasta ahí o sigue? A la verdad que es penoso que en nuestro país se quiera continuar con el circo que utilizan la justicia, porque aquí la justicia la utilizan para darle pan y circo al pueblo, mientras continúan aumentando la corrupción cada día más. Aquí no ha habido justicia. Aquí creo que hay un comunicador que escribió un libro en estos días para tratar el tema y de hablar del gran éxito que ha habido aquí en la justicia en los últimos tiempos, de que sometieron a ex ministros, que hubo 3 ministros presos, que recuperaron qué sé yo cuánto dinero. Eso es una verdadera burla a este pueblo. Es lavarle los recursos que le robaron a este pueblo para que estas personas queden limpias completamente y nadie luego pueda hacer absolutamente nada, porque nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Entonces, aquí lo que ha habido es una selección de personas que de manera controlada lo acusan para darle pan y circo al pueblo, pero no con el fin de acabar con la impunidad, porque al fin lo que protege esta partidocracia es el status quo de la impunidad. Es un show mediático, entonces. Óyeme, aquí lo que se busca es que el status quo de la impunidad se pueda sostener y por eso se traspasa la banda presidencial a alguien por lo general que pueda garantizar esa impunidad al siguiente que viene. Entonces, aquí no podemos hablar nada de eso, aquí tenemos que desnudar esta situación. Doctor. Y nosotros hemos sido secuestrados por una clase política que nos está oprimiendo y nos está llevando a algún callejón sin salida. Pero es el pueblo que vota, doctor. Entonces, ¿qué es lo que somos nosotros mismos quienes llevamos a esa persona al poder? Mira, a la verdad que así cualquiera gana, porque esto es lo que yo llamo una dictadura clientelar, porque es una dictadura clientelar. Mira, tú te pones a ver aquí, por ejemplo, la ley de educación, la 6697, y tú miras el fin de la ley de educación, de formar a buenos ciudadanos conscientes, participativos y todas esas cosas. Y tú pensar que 28 años después nosotros todavía carecemos de ese fin, de que se trabaje para que el pueblo se eduque, sino todo lo contrario. Se utilizaron métodos en aquel momento que todavía se siguen utilizando, que fue el pagar para no matar, pervertir para no matar en vez de educar. Entonces es lo mismo que ha seguido aumentándole los puntos de droga, los colmadones, las bancas estas de apuestas, todas esas cosas que destruyen la dignidad del ser humano, porque no hay una mejor manera de esclavizar a las personas que a través de la maldad, de la iniquidad. ¿Y qué se pudiera hacer para reivindicar? No, oye, solamente una sola cosa: cumplir con la ley de 6697. Aquí se comienza a implementar la ley 6697 y sus fines, y esto cambia completamente. En 2 años tenemos, y si nosotros implementamos esta constitución del Estado social y democrático de derecho, esto cambia en 2 años, porque al fin y al cabo, esto, la gente te dice, no, porque eso es progresivo. Llevamos 15 años con esta constitución,
con esta constitución y no han hecho absolutamente nada, sino que profundizar el Estado corporativista, el Estado de partido y el Estado clientelar. Sin embargo, no han hecho absolutamente nada y nuestra ley de desarrollo, Estrategia Nacional de Desarrollo, justamente decía que para el 2000, en su visión hablaba de que para el 2030 tendríamos ya que estar viviendo en un Estado social y democrático. ¿Y qué ha pasado? Nada. Doctor, volviendo al tema judicial y la corporación política y corporativa y también judicial. Tribunal, un titular que envía Trifolio, un resumen que me parece muy interesante. Dice, tribunal extingue proceso penal contra Miki López. Ese fue el segundo tribunal colegiado de La Vega. De La Declaró Vega. la extinción penal en contra de José Miguel López Florencio, Miki López, por un caso por el que ya fue condenada su esposa, diputada de La Vega en ese momento, Rosa Amalia Pilarte, fue condenada a 5 años en jurisdicción privilegiada en la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el segundo tribunal colegiado de La Vega declara la extinción penal en contra de su esposo. Pero es que no nos extrañe nada, señores. Miren, si esto es una justicia que sentencia a los inocentes y exonera a los culpables y a los criminales, entonces, ¿qué podemos esperar? El tema es que este problema no es ya de ellos, es un problema de nosotros, del pueblo dominicano, que si no nos empoderamos y buscamos liberarnos de esta clase política, seguiremos siendo víctimas de su maquinación. Es simplemente eso. Esto no es asunto de extrañar, porque ¿cuánto tiempo ya no tienen ellos haciendo lo mismo y llenando las cárceles de inocentes? Mientras los verdaderos responsables de todas las desgracias del pueblo dominicano andan por ahí en opulencia, viviendo y tomando buenos vinos y cenando y almorzando de manera opulenta, mientras los barrios de nuestro país, la Ciénaga y esos sitios, la gente se pelea por un bocado de comida. Entonces, eso es simplemente, si no queremos entender la realidad que estamos viviendo, entonces continuemos recibiendo los remalazos, eso con esa tirigüillo que le daban a uno antes, ¿verdad? Las pelas. Finalmente, claro que sí. Doctor, dos cosas, pero bien preciso, porque usted también es un empresario. Y este tema de los aranceles impuestas, aunque ya fueron suspendidas por 3 meses. Están en un plazo. Todavía. En un plazo, pero 90 días. Pero sí, 3 meses. 3 meses. El tema de esos temas de los aranceles, cómo debe el gobierno dominicano abordarlo. Y un tema que usted me imagino que se verá directamente involucrado dentro de un tiempecito, la decisión de las candidaturas independientes, porque nosotros lo vemos con una postura, pero quisiéramos saber si usted utilizaría ese recurso jurídico de candidatura independiente. Mira, nosotros estamos abiertos con el tema de candidatura, estamos abiertos completamente a todas las posibilidades. No podemos cerrarnos. Lo que sí, nosotros queremos que esto se haga una realidad y que las cosas se hagan de acuerdo a nuestra Constitución, porque tampoco podemos permitir que las cosas se hagan obviando, ignorando los derechos constitucionales, que de eso se trata las candidaturas independientes. Entonces, por la otra parte, con el tema de los ¿Usted la utilizaría ese recurso? Claro que sí, por supuesto, 100%. Es la forma más idónea para poder proyectar un proyecto de país y de nación auténtico para el pueblo dominicano, donde podamos darle al pueblo una visión de lo que podemos lograr, del país que podemos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, y de los hijos que también podemos dejarle a nuestra patria. Entonces, yo creo que no hay una figura más idónea que esas candidaturas independientes que no están atadas ni están viciadas a esta clase política tradicional que honestamente da mucho que decir. Por la otra parte, con el tema de las aranceles, nosotros no estamos siendo prácticamente afectados con un 10%, cuando la mayoría está sobre el 10%. Y yo creo que también tenemos que aprender de lecciones como de Claudia Sheinbaum de México, que de verdad está haciendo un tremendo trabajo, una
una verdadera estadista ha salido de allí, y yo entiendo que ella está saliendo airosa de todas estas provocaciones. Cuando usted dice, por ejemplo, lo ha sostenido en varias ocasiones en el transcurso de esta conversación, que la clase política no está preparada ni está interesada en hacer los cambios que requiere la República Dominicana para defender la soberanía, para defender la libertad y la institucionalidad, y dice que es el pueblo. Pero, por ejemplo, tenemos un grave problema, porque en las elecciones pasadas la abstención electoral estuvo casi en un 50%. Entonces, si la gente no va a votar, ¿cómo podemos lograr llevar a la presidencia de la República y a los principales cargos a gente verdaderamente comprometida con los intereses del país? Pero fíjate una cosa, yo me siento ser bien dominicano y preocupado por mi país, pero yo tengo más de 20 años que no voto. Porque yo no es mi ética de la responsabilidad, simplemente es mi ética de la convicción. Porque cómo yo voy a estar que votando por una persona, por el menos malo, o por alguien que no entiendo que va a ser más de lo mismo. Yo entiendo que efectivamente lo que hay que hacer es realidad esta constitución, de que todos los dominicanos tengamos derecho a participar, de elegir y ser elegidos, y que la verdadera soberanía popular reside en el pueblo, como lo dicta el artículo 2 de nuestra Constitución, no en los partidos políticos. Entonces, el problema es que nosotros, lo que entiendo que debemos de trabajar desde cero, porque la partidocracia ha sido secuestrada, desde cero trabajar para hacer un proyecto de país en base a esta Constitución y a las necesidades que tiene el pueblo, que estemos muy de acuerdo todos, de que aquí se ha acumulado una deuda social inconmensurable, aparte de la deuda económica externa que se ha producido durante los últimos 28 años. Pero es que esa Constitución, doctor, establece pero que son los partidos políticos No. los que deben sostener y conducir ese proceso de participación electoral. Es a través de los partidos políticos. Isaías. Ahora se ha abierto No. la posibilidad Isaías, de De la la candidatura independiente. participación ciudadana, no de los partidos. Los partidos políticos simplemente son un vehículo, igual que las agrupaciones políticas, que los movimientos políticos, de enriquecer la pluralidad. La pluralidad. De eso es que habla. Entonces aquí lo que se requiere es que haya una racionalidad, ¿verdad?, de esta Constitución, de que los fines y los medios sean acorde al espíritu de la Constitución, pero del Isaías, Estado social y democrático. con de el derecho. debido respeto, pero para mí el que no vota no tiene derecho a hablar, porque usted está apoyando al que está, al no votar. No, eso Eso no es por un eso lado, no es y verdad. por otro lado, Eso la no es verdad. Yo Constitución te vengo llama a trabajando de hace mucho tiempo, trabajando con la sociedad, con los jóvenes, enseñándoles los derechos y los deberes ciudadanos, que efectivamente son los que pueden despertar a esta sociedad, porque al fin y al cabo, votar por uno y el otro es sostener Pero la Constitución lo manda y convertirse en cómplice de lo que ha sucedido en nuestro Pero país. sería Como abstenerse, Elegir y ser elegido, la propia Constitución. Claro, pero elegir y ser elegido. Pero si no hay, si se te cierran los caminos. Aquí, lamentablemente, para que los caminos estén abiertos, tú tienes que ser cómplice de la corrupción, porque lo primero es que tú tienes que tener millones y millones de pesos. ¿Y cómo tú consigues los millones? si usted no Vendiéndole vota, pero el si- alma al diablo. Reconozcamos la realidad, señores, porque al fin y al cabo, miren, nosotros todos estamos en el mismo barco y estamos en un barco a la deriva que está comenzando a tomar agua y podría hundirse. Lo que necesitamos es justamente poner este barco, enfilar este barco hacia un puerto seguro. Si decidimos Para que irnos no le hacia ocurra lo del Singapur, Titanic. Singapur, así es. Gracias al doctor Isaías Ramos. Hasta aquí nuestra entrega de hoy. Mañana nos vemos aquí en otra entrega más de Matutino Su Mundo. Gracias por sintonizarnos. Nosotros estamos cansados de promesas vacías, cuando la realidad es que tenemos que visibilizar los responsables de lo que está sucediendo, de esta invasión pacífica que ha habido en nuestro país, porque hasta que no conozcamos la raíz del problema, nosotros vamos a seguir recibiendo las mismas
consecuencias, los mismos síntomas. Y efectivamente nosotros tenemos que entender que aquí hay una clase política que ha sido irresponsable, que ha demostrado que son verdaderos traidores a la patria, que carecen de conciencia patriótica. Y efectivamente, hasta que nosotros no entendamos esto y cambiemos el panorama, porque simplemente se quiere atacar el síntoma, que son la invasión, y no las causas, que es una frontera abierta. Recordemos, 2004, el 15 de agosto del 2004, al presidente Leonel Fernández se le dejó la ley promulgada, la ley 285-04, una ley que decía y mandaba que en 6 meses tenían que tener la reglamentación lista. ¿Cuándo sucedió eso? Más de 7 años después. Tuvimos más de 7 años sin política migratoria en nuestro país. Pero no solamente eso. Recordemos que el 12 de enero del 2010, de manera irresponsable, se permitió la frontera completamente abierta. Y dígame usted, nosotros los dominicanos, que no vivimos tan mal, que vivimos en una situación mucho mejor que ellos, estamos dispuestos a tomar un bote, dispuestos a hundirnos en el canal de la Mona o ser devorados por un tiburón, y aún así lo hacemos. Ellos, que no tienen ningún régimen de consecuencias, que lo más que tienen que hacer es sobornar alguna autoridad corrupta, entonces van a llenar el país de extranjeros. Y la realidad es que nosotros tenemos que mirar, es atacar a los irresponsables que nos han gobernado durante los últimos 28 años, que son los verdaderos responsables de lo que tenemos, de esta situación. O sea, que estas medidas que anunció el presidente, ustedes entienden que no se van a cumplir, que van a ser palabras más de las que se han dicho durante todos estos años. Hay que reírse dentro de la gravedad de la situación que estamos pasando. Porque a la verdad, ¿cómo vamos a creer cuando él dijo que en 2 años iba a tener, no lo dije yo, lo dijo él en su discurso, que en 2 años íbamos a tener esa frontera sellada, que toda la verja perimetral iba a estar lista, que habló hace poco que íbamos a deportar 10.000 dominicanos, también hizo una comisión, porque siempre lo que se quiere, perdonen la palabra, no me gusta utilizarla, pero es ponerle un bobo al pueblo, para que el pueblo se entretenga y crea que están, y esto es un tema que los dominicanos tenemos que despertar, porque la realidad es que ellos no quieren vender que ellos han tenido éxito cuando han sido un verdadero fracaso. Ellos entienden que cuando nosotros hablamos de una manera desnuda y decimos la verdad, estamos actuando de manera negativa, todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es, y entendemos que nosotros podemos rescatar a este pueblo todavía de esas garras que nos han tenido durante 28 años, hundiéndonos en la perversidad, en el embrutecimiento, en el endeudamiento, y que nosotros podemos revertir esa situación por ese Estado social y democrático de derecho que tenemos en nuestra Constitución, que algún día vamos a hacer realidad. Para el 24 de este mes, la vieja orden dominicana de corte nacionalista, y que se le atribuye pues la presión para que el presidente Luis Abinader emitiera el pasado domingo las 15 medidas migratorias. ¿Tú crees que ese llamado al 24, cuando se cumplen 61 años, si no me falla la memoria, de la revuelta de abril, debe mantenerse ante la situación de tristeza provocada por la tragedia de Yese, doctor Isaías Ramos? Mira, la vida continúa. Lo que yo entiendo que lo del Yese nos llama, es un llamado que yo entiendo que Dios nos está haciendo, a que nosotros busquemos de Él, de que nos acerquemos, porque la verdad es que hemos sido tan rebeldes ante Dios, hemos querido vivir una vida de tanta injusticia, de tanta maldad entre nosotros mismos, los dominicanos, de tanta desconfianza, que yo creo que eso es lo que nos está llamando a que nosotros nos unamos, para que cambiemos este panorama que yo lo veo oscuro, si nosotros los dominicanos no aprovechamos estos momentos para reflexionar y acercarnos a la palabra de Dios, porque al fin y al cabo, usted pone a ver, nosotros somos un país bendecido, y quizás por eso hemos sido tan bendecidos, porque tenemos una frontera del otro lado, acabándose el mundo de aquel lado, y todavía aquí estamos bien, porque tenemos una bandera con una cruz, con un escudo, lo más puro, con primero Dios, patria y libertad. ¿Le estamos haciendo honor a eso? No le estamos haciendo honor.
y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Le estamos haciendo honor a eso? No, hemos implementado, hemos permitido, hemos sido tolerantes a que vivamos de la mentira. Y esto tiene que desnudarse, conocerse la realidad, porque si nosotros tenemos esta constitución maravillosa, que yo entiendo que Dios nos ha regalado de el Estado social y democrático de derecho, y nosotros estamos viviendo en un Estado corporativista, de partido y clientelista, y no viramos la tortilla para poder hacer realidad esto y que todos los dominicanos podamos vivir en dignidad, entonces seguiremos siendo cómplices de esta situación. ¿La huelga debe mantenerse o no? Mira, yo creo que el contexto cambia rápidamente, pero yo creo que lo que nosotros tenemos que replantear, cuál es el fin, cuál es la causa para hacer esa huelga, cuando ahora mismo... Perdón, no es una huelga, es una manifestación. La manifestación. Una Yo lo que marcha creo al es que Palacio nosotros, Nacional. como dominicanos, lo que tenemos que buscar es un pacto. Un pacto ¿Usted no respalda, social. usted no respalda esa marcha frente al Mira, Palacio? es que, oye, No, pero me extraña de el usted, pueblo no coger eso. dominicano, No, perdón, no, el pueblo discúlpeme, doctor. dominicano no es el problema dominicano. No, discúlpeme, el doctor. problema dominicano no es solo el tema de la invasión, porque la invasión es un síntoma de la enfermedad. Nosotros tenemos que trabajar para curar a este pueblo que está enfermo, y es porque está dirigido por una clase política carente de conciencia. Pero me extraña. Pero No lo estoy conociendo, doctor. Perdóneme, yo hoy no lo estoy conociendo entonces. Lo que yo conozco de usted, estos años que lo venimos observando con posiciones firmes, verticales, correctas, hoy, ¿cómo que usted ahora dice que no respalda un plantón frente al poder, al símbolo del poder, como es el Palacio de la Presidencia, para reclamar acciones frente a algo que usted está denunciando? Es que yo no he dicho, es que yo en ningún momento no he dicho que estoy en contra. Dije que podemos analizar el tema un poco mejor, porque la verdad que no conozco bien el contexto de lo que se quiere hacer allí. Entonces, no puedo hablar de un tema que decir ni que estoy en contra ni a favor de un tema que en verdad no conozco de manera No, pues yo se lo voy a explicar. No, pues yo se lo voy a explicar, doctor. Discúlpeme, se lo voy a explicar. Pero conocemos de la todos. vieja orden, usted está a favor, antigua la antigua orden. orden, usted está a favor de lo que ellos Vieja. están, es vieja, sigue siendo antiguo. ¿Tú crees que te meterse el ladrillo de Monclús? Lo que ellos han venido enarbolando en los últimos días y como lo han manejado el tema, ¿usted está de acuerdo con ello? ¿Lo apoyaría en Es toda que yo esta no causa? estoy en atacar los síntomas, esto hay que atacar es la enfermedad, y la cura viene cuando en el momento que nosotros los dominicanos entendamos que los verdaderos causantes de esta situación son los que nos están gobernando. Entonces, ¿que ¿de qué vale tú atacar el síntoma? Quitarle la fiebre ahora para que mañana continúe la fiebre. Esto no es un problema de que tú vas a mandar a 10 haitianos para Haití. No. Es un tema de que tú selles nuestra frontera. Porque hasta que nosotros tengamos una frontera porosa completamente allí y que no hay una política de verdaderas consecuencias a los traidores de la patria, vamos a seguir siendo víctimas de la maquinación. Pero esa marcha, Como dijo Duarte, es simplemente ese eso. plantón, no hay otra cosa. doctor, que no sea pero ese eso. plantón es diciéndole al que tiene que tomar las decisiones que estamos Pero aquí. ¿quién dijo que tiene la decisión? La decisión es del pueblo dominicano de expulsar, de inhabilitar una clase política que ha demostrado que es traidora de la patria, enemiga del pueblo dominicano. Isaías, No hay entonces- otra salida, no hay otra salida aquí que no sea salir de una clase Isaías, política carente de patriotismo. Sigue y siendo de moral. entonces, sigue siendo, a pesar de los grandes esfuerzos que está haciendo el gobierno dominicano con el tema migratorio, sigue siendo la frontera imaginaria. Claro que sí, aquí en nuestra frontera, lamentablemente, aquí lo que se hacen es que la tarifa se la suben. Cuando las cosas se ponen un poco complicadas y llevan a un haitiano, deportan a un haitiano, si pagaba 16,000 pesos, lo ponen a pagar 20,000, 22,000 pesos, y lo que van es enriqueciéndose más con la traición, con la irresponsabilidad de lo que se ha hecho en nuestro país. Porque Señor, lo eso que es se ha hecho grave en lo que él nuestro está país diciendo. es irresponsable completamente. O sea, la tarifa Es un subió. campo donde hay más haitianos que dominicanos. Aquí hay sectores que dependen total y absolutamente ya de la mano de obra extranjera, que tampoco no es que podemos salir de la noche a la mañana, porque esto es una estrategia que hay que hacer
a corto, a mediano y largo plazo. Esto no es una cosa de una locura, porque a veces yo veo a una gente decir, no, que hay que despachar a todos los haitianos, pero son gente que nunca han producido ni siquiera una mazorca de maíz, que no saben lo que es construir ni siquiera una letrina, ¿entiendes? Entonces nosotros tenemos que, ya el daño está hecho, lo que tenemos que buscar la manera de cómo vamos a salir de ese daño, pero de ese daño se nos requiere una estrategia a corto, mediano y largo. 13 kilómetros de la frontera, 13 kilómetros del muro, dice el presidente. Es una burla al pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque, óyeme, una persona que dijo que en 2 años iba a tener la frontera sellada, iba a tener la verja perimetral lista en 2 años, y mira, van 5 años casi, y lo que lleva son 54 kilómetros, mal hecho. Con blog de 6, que usted me dijo de ¿Y que en cuánto fue que subió la tarifa, Isaías? Usted ¿Eh? dijo que subió la tarifa, ¿en cuánto fue que subió? ¿Cuánto es que se está pagando ahora para Las medidas. La frontera. Yo escucho que de 16 pasó a 20, que de 20 ¿Pero pasó qué a 22, tarifa es esa? y es un negocio lo que tienen. Para dejarlo Una entrar. responsabilidad. Aquí hay alguien preso por traición a la ¿Y patria. quién cobra esa tarifa? Conocemos un traidor de la patria que esté condenado. Pedro Santana. Ok, ¿Pero qué pasó? doctor, ¿Y dónde está Pedro? En el Entonces, Partido Nacional. entonces, claro, doctor, José Tomás, ¿usted se está discúlpame. refiriendo a la mafia que opera Ajá, en la ahí, frontera dale, Tomás. o a los miembros de migración que recogen a los ciudadanos haitianos indocumentados y luego dice la gente los liberan a cambio de dinero? ¿Quién es que ¿Cuál de las cobra, dos? Ese es el tema cuando queremos trabajar solamente con los peones. Aquí es la cabeza, son las cabezas, los cómplices verdaderos de esta... ¿Pero cuáles son las cabezas, entonces? La élite política, porque vamos a estar reconociendo, no son 2 o 3, son varios, no podemos mencionar, pero están ahí todos. Y Doctor, yo le mencioné ahorita cómo comenzó todo. Doctor, solo Del la élite 2004 política. al 2011, sin política migratoria. El 12 de enero del 2010, con la frontera abierta. El presidente de la República no hace llorar, no emociona en el 27 de febrero del 2021 de que iba a tomar medidas drásticas y no hizo absolutamente nada, sino que ponerle un bobo al pueblo dominicano para que se entretuviera mientras la invasión continuaba y de manera consistente ha ido aumentando. Ahí Bueno. está, ahí está. Aquí hay postura, por eso es que yo lo respeto al doctor Y yo lo Isaías. admiro a él. Por eso es que yo lo respeto. Se me estaba aflojando. Pero tú dijiste que había cambiado. No, pero ya. Ya va Está cambiando el discurso. Sí, ya sí, apretó, sí, ya no, porque apretó. yo lo conozco, es un hombre con Sí, la firme. con De armas a tomar. con el rifle al ristre. ¿Cómo es? Sí. Al ristre, al ristre. Al ristre. Sí, sí. Doctor, hay otros temas sociales en nuestro país que evidentemente impactan. Se está hablando del caso Pulpo, donde se ha pedido 20 años de prisión para el hermano del expresidente Danilo Medina. El tema de la corrupción, ¿llegó hasta ahí o sigue? La verdad que es penoso que en nuestro país se quiera continuar con el circo que utilizan la justicia, porque aquí la justicia la utilizan para darle pan y circo al pueblo, mientras continúan aumentando la corrupción cada día más. Aquí no ha habido justicia. Aquí creo que hay un comunicador que escribió un libro en estos días para tratar el tema y de hablar del gran éxito que ha habido aquí en la justicia en los últimos tiempos, de que sometieron a ex ministros, que hubo 3 ministros presos, que recuperaron qué sé yo cuánto dinero. Eso es una verdadera burla a este pueblo. Es lavarle los recursos que le robaron a este pueblo para que estas personas queden limpias completamente y nadie luego pueda hacer absolutamente nada, porque nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Entonces, aquí lo que ha habido es una selección de personas que de manera controlada lo acusan para darle pan y circo al pueblo, pero no con el fin de acabar con la impunidad, porque al fin lo que protege esta partidocracia es el status quo de la impunidad. Es un show mediático, entonces. Óyeme, aquí lo que se busca es que el status quo de la impunidad se pueda sostener, y por eso se traspasa la banda presidencial a alguien por lo general que pueda garantizar esa impunidad al siguiente que viene. Entonces, aquí no podemos hablar nada de eso, aquí tenemos que desnudar
esta situación. Doctor. Y nosotros hemos sido secuestrados por una clase política que nos está oprimiendo y nos está llevando a algún callejón sin salida. Pero es el pueblo que vota, doctor. Entonces, ¿qué es lo que somos nosotros mismos quienes llevamos a esa persona al poder? Mira, a la verdad que así cualquiera gana, porque esto es lo que yo llamo una dictadura clientelar, porque es una dictadura clientelar. Mira, tú te pones a ver aquí, por ejemplo, la ley de educación, la 6697, y tú miras el fin de la ley de educación, de formar a buenos ciudadanos conscientes, participativos y todas esas cosas. Y tú pensar que 28 años después nosotros todavía carecemos de ese fin, de que se trabaje para que el pueblo se eduque, sino todo lo contrario. Se utilizaron métodos en aquel momento que todavía se siguen utilizando, que fue el pagar para no matar, pervertir para no matar en vez de educar. Entonces es lo mismo que ha seguido aumentándole los puntos de droga, los colmadones, las bancas estas de apuestas, todas esas cosas que destruyen la dignidad del ser humano, porque no hay una mejor manera de esclavizar a las personas que a través de la, de la maldad, de la iniquidad. ¿Y qué se pudiera hacer para reivindicar? No, oye, solamente una sola cosa: cumplir con la ley de 6697. Aquí se comienza a implementar la ley 6697 y sus fines, y esto cambia completamente. En 2 años tenemos, y si nosotros implementamos esta constitución del Estado social y democrático de derecho, esto cambia en 2 años, porque al fin y al cabo, esto, la gente te dice, no, porque eso es progresivo. Llevamos 15 años con esta constitución, y no han hecho absolutamente nada, sino que profundizar el Estado corporativista, el Estado de partido y el Estado clientelar. Sin embargo, no han hecho absolutamente nada, y nuestra ley de desarrollo, Estrategia Nacional de Desarrollo, justamente decía que para el 2000, en su visión hablaba de que para el 2030 tendríamos ya que estar viviendo en un Estado social y democrático. ¿Y qué ha pasado? Nada. Doctor, volviendo al tema judicial y la corporación política y corporativa y también judicial. Tribunal, un titular que envía Trifolio, un resumen que me parece muy interesante. Dice: tribunal extingue proceso penal contra Miki López. Ese fue el segundo tribunal colegiado de La Vega. De La Vega. La extinción penal en contra de José Miguel López Florencio, Miki López, por un caso por el que ya fue condenada su esposa, diputada de La Vega en ese momento, Rosa Amalia Pilarte, fue condenada a 5 años en jurisdicción privilegiada en la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el segundo tribunal colegiado de La Vega declara la extinción penal en contra de su esposo. Pero es que no nos extrañe nada, señores. Miren, si esto es una justicia que sentencia a los inocentes y exonera a los culpables y a los criminales, entonces, ¿qué podemos esperar? El tema es que este problema no es ya de ellos, es un problema de nosotros, del pueblo dominicano, que si no nos empoderamos y buscamos liberarnos de esta clase política, seguiremos siendo víctimas de su maquinación. Es simplemente eso. Esto no es asunto de extrañar, porque ¿cuánto tiempo ya no tienen ellos haciendo lo mismo y llenando las cárceles de inocentes? Mientras los verdaderos responsables de todas las desgracias del pueblo dominicano andan por ahí en opulencia, viviendo y tomando buenos vinos y cenando y almorzando de manera opulenta, mientras los barrios de nuestro país, la Ciénaga y esos sitios, la gente se pelea por un bocado de comida. Entonces, eso es simplemente, si no queremos entender la realidad que estamos viviendo, entonces continuemos recibiendo los remalazos, eso con esa tirigüillo que le daban a uno antes, ¿verdad? Las pelas. Finalmente, claro que sí. Doctor, dos cosas, pero bien preciso, porque usted también es un empresario. Y este tema de los aranceles impuestas, aunque ya fueron suspendidas por 3 meses. Están en un plazo. Todavía. En un plazo, pero 90 días. Pero sí, 3 meses. 3 meses. El tema de esos temas de los aranceles, cómo debe el gobierno dominicano abordarlo. Y un tema que usted, me imagino que se verá directamente involucrado dentro de un tiempecito, la decisión
de las candidaturas independientes, porque nosotros lo vemos con una postura, pero quisiéramos saber si usted utilizaría ese recurso jurídico de candidatura independiente. Mira, nosotros estamos abiertos con el tema de candidatura, estamos abiertos completamente a todas las posibilidades. No podemos cerrarnos. Lo que sí, nosotros queremos que esto se haga una realidad y que las cosas se hagan de acuerdo a nuestra Constitución, porque tampoco podemos permitir que las cosas se hagan obviando, ignorando los derechos constitucionales, que de eso se trata las candidaturas independientes. Entonces, por la otra parte, con el tema de los ¿Usted la utilizaría ese recurso? Claro que sí, por supuesto, 100%. Es la forma más idónea para poder proyectar un proyecto de país y de nación auténtico para el pueblo dominicano, donde podamos darle al pueblo una visión de lo que podemos lograr, del país que podemos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, y de los hijos que también podemos dejarle a nuestra patria. Entonces, yo creo que no hay una figura más idónea que esas candidaturas independientes que no están atadas ni están viciadas a esta clase política tradicional que honestamente da mucho que decir. Por la otra parte, con el tema de las aranceles, nosotros no estamos siendo prácticamente afectados con un 10%, cuando la mayoría está sobre el 10%. Y yo creo que también tenemos que aprender de lecciones como de Claudia Sheinbaum de México, que de verdad está haciendo un tremendo trabajo, una verdadera estadista. Ha salido de allí y yo entiendo que ella está saliendo airosa de todas estas provocaciones. Cuando usted dice, por ejemplo, lo ha sostenido en varias ocasiones en el transcurso de esta conversación, que la clase política no está preparada ni está interesada en hacer los cambios que requiere la República Dominicana para defender la soberanía, para defender la libertad y la institucionalidad, y dice que es el pueblo. Pero, por ejemplo, tenemos un grave problema, porque en las elecciones pasadas la abstención electoral estuvo casi en un 50%. Entonces, si la gente no va a votar, ¿cómo podemos lograr llevar a la presidencia de la República y a los principales cargos a gente verdaderamente comprometida con los intereses del país? Pero fíjate una cosa, yo me siento ser bien dominicano y preocupado por mi país, pero yo tengo más de 20 años que no voto. Porque yo no es mi ética de la responsabilidad, simplemente es mi ética de la convicción. Porque cómo yo voy a estar votando por una persona, por el menos malo, o por alguien que no entiendo que va a ser más de lo mismo. Yo entiendo que efectivamente lo que hay que hacer es realidad esta Constitución, de que todos los dominicanos tengamos derecho a participar, de elegir y ser elegidos, y que la verdadera soberanía popular reside en el pueblo, como lo dicta el artículo 2 de nuestra Constitución, no en los partidos políticos. Entonces, el problema es que nosotros lo que entiendo que debemos de trabajar desde cero, porque la partidocracia ha sido secuestrada, desde cero trabajar para hacer un proyecto de país en base a esta Constitución y a las necesidades que tiene el pueblo, que estemos muy de acuerdo todos, de que aquí se ha acumulado una deuda social inconmensurable, aparte de la deuda económica externa que se ha producido durante los últimos 28 años. Pero es que esa Constitución, doctor, establece que son los partidos políticos los que deben sostener y conducir ese proceso de participación electoral. Es a través de los partidos políticos. Ahora ellos se han abierto la posibilidad de la participación ciudadana, no de los partidos. Los partidos políticos simplemente son un vehículo, igual que las agrupaciones políticas, que los movimientos políticos, de enriquecer la pluralidad. La pluralidad. De eso es que habla. Entonces aquí lo que se requiere es que haya una racionalidad, ¿verdad?, de esta Constitución, de que los fines y los medios sean acorde al espíritu de la Constitución, del Estado social y democrático. Con el debido respeto, pero para mí el que no vota no tiene derecho a hablar, porque usted está apoyando al que está, al no votar. No, eso por un lado, y por otro lado la Constitución. Yo vengo trabajando de hace mucho tiempo, trabajando con la sociedad,
con los jóvenes, enseñándoles los derechos y los deberes ciudadanos, que efectivamente son los que pueden despertar a esta sociedad, porque al fin y al cabo votar por uno y el otro es sostener Pero la Constitución lo y manda convertirse en cómplice de lo que ha sucedido en nuestro Pero país. sería abstenerse, Elegir y ser elegido, la propia Constitución. Claro, pero elegir y ser elegido, pero si no hay, si se te cierran los caminos. Aquí, lamentablemente, para que los caminos estén abiertos, tú tienes que ser cómplice de la corrupción, porque lo primero es que tú tienes que tener millones y millones de pesos. ¿Y cómo tú consigues los millones? Pero si usted no Vendiéndole vota, pero el si- alma al diablo. Reconozcamos la realidad, señores, porque al fin y al cabo, miren, nosotros todos estamos en el mismo barco y estamos en un barco a la deriva que está comenzando a tomar agua y podría hundirse. Lo que necesitamos es justamente poner este barco, enfilar este barco hacia un puerto seguro. Si decidimos Para que irnos no le hacia ocurra lo del Singapur, Titanic. Singapur, así es. Gracias al doctor Isaías Ramos. Hasta aquí nuestra entrega de hoy. Mañana nos vemos aquí en otra entrega más de Matutino Su Mundo. Gracias por sintonizarnos.